Caminó hacia el altar por obligación, sin imaginar que esa noche todo lo cambiaría. Hola mis amigos y amigas, antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. Era una mañana nublada en Bogotá cuando Gabriel Mendoza, CEO de Mendoza Tech, entró a su oficina en lo alto del edificio Central 33, con la expresión pesada de quien carga el mundo sobre sus hombros. Era el tipo de día en el que apenas tenía tiempo para respirar y mucho menos para afrontar acontecimientos inesperados. Pero Santiago Pérez, el abogado de la familia, estaba allí esperando, sentado en el sillón de cuero, con un voluminoso maletín en su regazo. Gabriel no necesitó más de 2 segundos para darse cuenta de que se avecinaban problemas. Dejó caer la carpeta de informes sobre la mesa, se aflojó la corbata y dijo en tono seco: «Manos a la obra, Santiago». El abogado respiró profundamente antes de comenzar a explicar la cláusula olvidada en el testamento del abuelo de Gabriel, una demanda que podría cambiarlo todo. Gabriel escuchó sin interrumpir al principio, pero a medida que las palabras calaban, la tensión en su rostro solo aumentó. Santiago se mostró claro, aunque visiblemente incómodo. El testamento establecía que para que Gabriel mantuviera el control de Mendoza Tech, necesitaba casarse antes de cumplir 36 años. No era un matrimonio simulado. La cláusula exigía una cohabitación real, tanto pública como privada, o la presidencia de la empresa pasaría a los socios minoritarios. Al oír eso, Gabriel soltó una risa seca, más por nerviosismo que por humor, y respondió con irritación contenida: «Tienes que estar bromeando, Santiago». El abogado simplemente meneó la cabeza en silencio. La sensación de control absoluto que Gabriel había tenido durante años se desplomó en un segundo. Se levantó de su silla giratoria, se paseó por la habitación acristalada y murmuró, como si intentara ordenar sus pensamientos: «Tengo 90 días para encontrar a alguien, casarme y que parezca real. Esto es una locura». Gabriel no era el tipo de hombre que se dejaba llevar por las emociones o el sentimentalismo. Su vida se basaba en la lógica, los números, las estrategias. Una boda real, especialmente una urgente, no estaba en ningún plan, pero sabía que no podía ignorarlo. Perder la empresa que su abuelo construyó de la nada sería un golpe irreversible, tanto para su historia como para el futuro que quería preservar. Se sentó de nuevo, se pasó las manos por la cara, tratando de pensar cómo solucionaría esto. Y fue en ese momento, entre una idea absurda y otra, que se acordó de Camila Ríos, el joven arquitecto que unas semanas antes había presentado un proyecto de ampliación de la Fundación Mendoza. Discreto, eficaz, no vinculado a escándalos. Ella era práctica, centrada, todo lo que él necesitaba para un acuerdo que, para otros, parecería un matrimonio real. Sin perder más tiempo, Gabriel le pidió a su asistente que concertara una reunión con Camila. Oficialmente era para discutir un nuevo proyecto, pero él ya sabía lo que pretendía hacer. No iba a dar espacio a las emociones. Sería una negociación como cualquier otra. Un contrato claro, beneficios mutuos, sin lugar a complicaciones. Necesitaba actuar con rapidez y precisión. En el fondo, quizá persistía la duda de si aquella era realmente la mejor solución. Pero en ese momento, presionado por el plazo y la responsabilidad, Gabriel solo vio una salida: convertir a esa mujer en su esposa contractual, costara lo que costara, y ya estaba acostumbrado a luchar para conseguir lo que quería, o al menos eso creía. Camila Ríos salía de una reunión cuando recibió un mensaje de que Gabriel Mendoza quería verla en persona. A ella le pareció extraña la petición. Nunca había tenido contacto directo con el CEO antes, y mucho menos tan repentinamente. Mientras ordenaba los documentos en su bolso,
Su corazón latía aceleradamente sin razón, aparente, una extraña ansiedad que intentaba ocultar. Subió al piso superior, el piso que parecía inalcanzable para la mayoría de los empleados, y fue recibida por la secretaria, quien la condujo a una sala de reuniones privada. Gabriel estaba allí, de pie, con las manos en los bolsillos de su pantalón de vestir, mirando por la ventana como si intentara ver más allá de las nubes. Cuando la puerta se cerró, se dio la vuelta y fue directo al grano, sin andarse con rodeos. «Camila, necesito hablar de algo importante, pero fuera de los límites tradicionales del trabajo», dijo en voz baja y firme. Ella frunció el ceño, sin comprender. Ese tipo de enfoque no era común. Gabriel respiró profundamente, se acercó a la mesa y colocó allí una sencilla carpeta que parecía contener un contrato. Camila mantuvo la mirada alerta, desconfiada. Fue entonces cuando soltó la bomba. «Necesito casarme y te propongo un contrato, un matrimonio de 1 año. Tendrás libertad profesional, seguridad económica y podrás pagar el tratamiento de tu madre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un puñetazo en el estómago. Camila sintió que sus piernas se debilitaban por un momento. «¿Es esto algún tipo de broma, señor Mendoza?», preguntó, tratando de mantener la compostura incluso mientras sentía la indignación hirviendo en su interior. Gabriel, sin embargo, no se dio por vencido. «Esto no es broma. Ofrezco una solución mutua. Necesito resolver un problema, y tú puedes resolver el tuyo». La naturalidad con la que lo trató, como si se tratara de una negociación más, hizo que todo fuera aún más absurdo para ella. Camila tomó la carpeta con manos temblorosas y la hojeó rápidamente. Allí se describieron las condiciones fríamente alineadas. Un matrimonio formal, aparente ante los ojos de la sociedad, con todos los beneficios económicos que pudieran garantizar el tratamiento vitalicio de la señora Luz Ríos. El joven arquitecto sintió una mezcla de ira, vergüenza y desesperación. ¿Cómo? ¿Supo de la enfermedad de su madre? Eso se sintió como una invasión brutal de su privacidad. «¿Quién te dio derecho a hurgar en mi vida?», dijo con la voz quebrada. Gabriel sostuvo su mirada, firme. «Necesitaba asegurarme de ofrecerle algo que realmente tuviera valor para usted». Las palabras sonaron como una puñalada. Camila cogió la carpeta contra su pecho, sin decir nada más, y salió de la habitación sin mirar atrás, con la cabeza dando vueltas con 1000 pensamientos. Esa propuesta la ofendió a dos niveles que ni siquiera sabía que existían. En el ascensor, sola, Camila se apoyó en la fría pared y respiró profundamente, tratando de procesar todo. El sentimiento de humillación pesó más que lo absurdo de la propuesta en sí, pero en el fondo, la cruel realidad no la dejaba escapar. Su madre necesitaba un tratamiento que ella nunca podría afrontar sola. Al llegar a la planta baja, se dirigió automáticamente hacia el hospital donde se encontraba ingresada Luz. De pie junto a la cama, sosteniendo la frágil mano de su madre, escuchó una vez más de los médicos que el tratamiento debía comenzar de inmediato para tener una posibilidad real de recuperación. Con cada palabra, la imagen de la carpeta con el contrato volvía a su mente como un fantasma. Mientras Luz dormía, Camila estaba sentada en el pasillo y miraba al vacío, con la tarjeta de presentación de Gabriel Mendoza entre los dedos. Allí, en aquel duro banco del hospital, empezó a tomarse la decisión más difícil de su vida. Esa noche, Camila no pudo dormir. Se sentó en el pequeño balcón del apartamento, viendo cómo la ciudad de Bogotá desaparecía en la oscuridad, con las luces parpadeando en la distancia como recuerdos de una vida que parecía cada vez más lejana. La tarjeta de Gabriel todavía estaba en su mano, arrugada de tanto apretarla. Se sintió invadida, indignada, como si todos sus esfuerzos por construir una vida digna se hubieran reducido a moneda de cambio. Pero al mismo tiempo, no podía borrar de su mente
el rostro de su madre, tan frágil y abatida en el hospital. El médico había sido claro. El tratamiento no podía esperar ni un mes más. El precario plan de salud no cubriría ni la mitad de los procedimientos. ¿Qué pasa con los préstamos? Ya estaban más allá del límite. Camila sabía que por mucho que le doliera, esa podía ser su única salida. El peso de esa responsabilidad aplastó cada pensamiento, cada latido del corazón. Por la mañana, después de toda una noche despierta, Camila tomó su decisión. Se vistió con lo mejor que tenía, pantalones a medida y una blusa que ya no tenía buenos días, y respiró profundamente antes de llamar a Gabriel. Su voz sonó al otro lado de la línea, seca y objetiva, como si ya hubiera esperado esa llamada. ¿Podemos reunirnos hoy para discutir los términos?, él preguntó. Camila dudó un segundo antes de responder. Sí, ¿dónde y a qué hora? La cita estaba prevista para esa noche, en el restaurante San Isidro, uno de los más discretos y sofisticados de la ciudad. Camila sabía que no podía dejar que sus emociones se notaran. Necesitaba tratarlo como lo que era, un negocio. Pero aunque ensayó mentalmente todas las palabras, no pudo evitar que su estómago se revolviera en el camino hacia el lugar. El restaurante estaba iluminado por discretas luces amarillas y los camareros, vestidos de negro, se movían con silenciosa elegancia. Al llegar, Camila vio a Gabriel sentado en una mesa reservada en la esquina, impecablemente vestido, como siempre. Él se levantó para saludarla, y fue en ese momento que ella se dio cuenta de que, a pesar de su postura fría, sus ojos tenían cierto cansancio, casi como si él también estuviera siendo aplastado por todo. Sin perder tiempo, Camila abrió su bolso, sacó una hoja de papel cuidadosamente doblada y la colocó sobre la mesa. Si esto va a ser un contrato, estos son mis términos, dijo con voz firme, a pesar de la tensión. Gabriel levantó una ceja con curiosidad y cogió el papel para leer. Mientras leía, Camila mantuvo sus manos entrelazadas en su regazo, tratando de ignorar el temblor. El documento que preparó era muy claro. Garantía de tratamiento vitalicio para Luz Ríos. Pago de 3 millones de pesos colombianos antes de la ceremonia. Total libertad para trabajar en proyectos sociales vinculados a la Fundación Mendoza y, sobre todo, absoluto secreto sobre los verdaderos términos del matrimonio. Cuando terminó de leer, Gabriel esbozó una leve sonrisa, quizá la primera sonrisa genuina que ella había visto en él. No eres como la mayoría de la gente, me gusta eso, dijo, doblando el papel y guardándolo en el bolsillo interior de su chaqueta. Camila sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la postura. No estoy en venta, señor Mendoza. Vendo un año de mi vida, no mi dignidad. Gabriel asintió, como respetando el coraje del otro. Un apretón de manos frío y firme selló el trato. No hubo brindis ni dulces promesas. Solo dos adultos, desesperados, tratando de sobrevivir a las decisiones que la vida les impone. Los días siguientes fueron una travesía que más bien parecía un sueño extraño del que ninguno de los dos lograba despertar. La boda necesitaba ser organizada de manera rápida e impecable para que la sociedad no sospechara nada. Gabriel se ocupó de todo con la precisión de quien cierra un gran negocio. Ubicación, invitados, prensa. Camila, por su parte, intentaba absorber cada decisión como una obligación a cumplir, sin dejar que sus emociones se desbordaran. El día de su prueba de vestido, en una boutique de lujo en el centro de Bogotá, apenas podía mirarse al espejo. La Vera Wang que eligieron para ella parecía algo de otro mundo, un mundo al que definitivamente no pertenecía. Mientras la costurera ajustaba el dobladillo, Camila susurró casi para sí misma: «Todo esto se siente tan mal». La diseñadora, sin comprender, solo sonrió y dijo: «Todas las novias se ponen nerviosas, señorita». Camila prefirió no corregir.
El día de la boda, la Catedral Primada de 1900, Bogotá estuvo iluminada como nunca antes. Celebridades, empresarios, políticos, todos presentes para presenciar la unión. Gabriel, en el altar, vestía un traje sastre gris oscuro y mantenía una expresión seria, como si estuviera firmando un contrato de $1.000 millones. Cuando Camila entró, el revuelo fue inevitable. Parecía una princesa perdida entre la élite. El velo largo, la postura firme, pero la mirada. Había allí una tristeza que pocos notaron. Cuando se encontraron en el altar, Gabriel extendió su mano hacia ella y, en un gesto casi imperceptible, apretó ligeramente sus dedos como diciendo: «Todo estará bien». Durante los votos, la improvisación tomó el control. Gabriel, mirándola a los ojos, dijo con voz firme: «No solo te doy mi nombre, sino también mi confianza». Camila, respirando profundamente, respondió: «Acepto este nuevo camino con la esperanza de que podamos encontrar algo más allá de lo que buscamos». El beso formal que selló la ceremonia debió ser solo una formalidad, pero allí, en medio de ese teatro social, ocurrió algo diferente. Cuando sus labios se tocaron, hubo una tensión eléctrica, un reconocimiento silencioso de que tal vez no todo estaba tan calculado. Gabriel tardó un segundo más de lo necesario en alejarse y Camila, aunque era consciente de lo que hacía, sintió que su corazón se aceleraba de una manera que no esperaba. En los flashes de las cámaras quedó inmortalizada la imagen perfecta de la pareja de enamorados. Al salir de la iglesia entre aplausos y saludos, Gabriel se inclinó y le susurró al oído: «Estuviste perfecta». Camila, con una sonrisa discreta, respondió en voz baja: «Hice lo que acordamos». Ninguno de los dos lo sabía, pero en ese breve diálogo se acababa de plantar una semilla diferente. La fiesta en el salón contiguo fue grandiosa, digna de las páginas de una revista. Pero para Gabriel y Camila era simplemente cumplir con otra obligación. Estaban uno al lado del otro, bailando el vals, sonriendo para las cámaras, intercambiando miradas y ensayando palabras. «Recuerden, mantengan la apariencia de una pareja feliz», susurró Gabriel entre turnos. Camila, con la cabeza en alto y su dignidad intacta, respondió: «No te preocupes, soy buena interpretando papeles». Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Gabriel le sujetó la mano con más fuerza de lo necesario y la guió hacia la salida, pasando junto a los periodistas, los flashes y los comentarios susurrados. Esa noche subieron juntos al vehículo blindado, rumbo a una nueva vida que, hasta hacía unos meses, ninguno de los dos podía siquiera imaginar. El ático donde vivía Gabriel parecía más un hotel de lujo que una verdadera casa. El mármol fresco, los muebles minimalistas y las paredes de cristal revelaban la inmensa vista de Bogotá de noche, pero también dejaban todo con una inquietante sensación de vacío. Camila entró al apartamento y fue recibida por el silencio. Gabriel la condujo a una suite separada, mostrándole rápidamente la habitación que sería suya, con ropa nueva ya en el armario, todo medido y elegido con la misma precisión con la que él conducía sus negocios. «Quiero que estés cómoda», dijo. Su tono parecía más una orden que un gesto de amabilidad. Camila simplemente asintió, demasiado cansada para preguntar. Cuando estuvo sola, dejó caer sus tacones altos al suelo y se sentó en el borde de la enorme cama, sintiendo el peso de todo lo que había hecho. Me sentí como si estuviera encerrado en una jaula dorada, hermoso por fuera, sofocante por dentro. Los primeros días de convivencia fueron extremadamente formales. Gabriel y Camila transitaban por los pasillos como dos desconocidos educados, intercambiando solo las palabras esenciales. En los actos públicos actuaban como una pareja perfecta, sonrisas ensayadas, toques sutiles, miradas coincidentes.
Recuerda sonreír cuando se acerquen los fotógrafos, dijo Gabriel en voz baja, como si estuviera repasando un guión antes de una actuación. Camila, aunque herida en su orgullo, interpretó su papel con una perfección casi cruel. Pero dentro de aquel apartamento, la fachada se cayó y reinó el silencio. A veces lo veía trabajando hasta tarde en la sala, con la mirada fija en el ordenador, como si quisiera perderse allí para no enfrentarse a la realidad. Otras veces, la veía sentada en el porche, mirando las luces de la ciudad con una expresión distante, como alguien que ya no estaba seguro de dónde pertenecía. Fue un viernes en la noche, cuando Bogotá enfrentaba un apagón que afectaba parte del centro, que algo cambió. Un apagón dejó todo el edificio sin luz y por unos instantes todo quedó sumido en la oscuridad. Camila estaba en la cocina intentando conseguir un vaso de agua cuando tropezó y dejó caer el objeto al suelo. El sonido del vidrio rompiéndose resonó por la casa silenciosa. Gabriel apareció casi inmediatamente sosteniendo una linterna. ¿Estás bien?, preguntó por primera vez con un tono genuino de preocupación. Ella respondió que sí, pero su voz temblaba, revelando su miedo. Gabriel, algo desconcertado, encendió unas velas que encontró en el armario. Los dos estaban sentados en la habitación, sus rostros iluminados por las suaves llamas, y por primera vez en semanas no había máscaras entre ellos. Sin saber muy bien por qué, empezaron a hablar de cosas que no estaban en el contrato. Gabriel dijo, algo avergonzado, que cuando era joven quería ser piloto de Fórmula 1, pero su abuelo lo obligó a estudiar administración de empresas. Camila dijo que su padre, un simple albañil, soñaba con verla graduarse y por eso siempre trabajaba el doble para no decepcionarlo. Mientras hablaban, las barreras invisibles comenzaron a disolverse. Gabriel sonrió sinceramente mientras escuchaba a Camila describir la primera vez que se cayó de una escalera en el sitio de construcción de una escuela comunitaria que ella ayudó a construir. Camila, a su vez, vio un brillo diferente en sus ojos, el brillo de alguien que ya había soñado antes de ser devorado por la responsabilidad. Esa noche, por primera vez, rieron juntos, no como dos desconocidos cumpliendo un contrato, sino como dos almas que, de alguna manera, comenzaron a reconocerse en medio de la oscuridad. Lo que parecía una tregua silenciosa entre Gabriel y Camila comenzó a transformarse en algo más sutil, casi imperceptible. En los eventos públicos, lo que antes era mera actuación, comenzó a adoptar pequeños gestos genuinos. Una mirada que se prolongaba más de lo necesario, una caricia en la espalda para guiarla entre la multitud, una sonrisa discreta ante una broma privada. Camila sintió que poco a poco Gabriel iba revelando un lado más humano, muy diferente del frío ejecutivo que meses antes se le había acercado con una propuesta absurda. Durante un evento benéfico organizado por la Fundación Mendoza, mientras observaban a niños jugando en una nueva ala construida gracias a donaciones, Gabriel se volvió hacia ella y comentó en voz baja, «Creo que, en el fondo, haces que el mundo sea un poco menos cínico, Camila». Ella no sabía qué decir. No era el tipo de frase que le convenía, pero de alguna manera sonaba verdadera. Pero como siempre ocurre cuando la vida parece mejorar, el golpe llegó de donde menos se esperaba. Una mañana, mientras tomaban café en la silenciosa cocina, Gabriel respondió a una llamada que hizo que su expresión cambiara por completo. Camila, desde lejos, notó que su cuerpo se ponía rígido. «Entiendo. Mantenga la situación bajo control», dijo apretando los dientes antes de colgar. Intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero ya era demasiado tarde. Esa tarde explotó la bomba. Un artículo en la principal revista de corazón del país titulaba «Matrimonio por contrato, la farsa de Gabriel Mendoza y Camila Ríos». Se filtraron a la prensa fotos del supuesto contrato e información personal.
En cuestión de horas, lo que debería haber sido el secreto mejor guardado de Mendoza Tech se convirtió en el escándalo del año. Cuando Gabriel llegó a casa esa noche, encontró a Camila sentada en el sofá, pálida, sosteniendo una revista con el artículo abierto en sus manos. Ella lo miró llena de dolor e incredulidad. ¿Cómo pasó esto, Gabriel? ¿Cómo permitieron que se supiera? Su voz temblaba entre la ira y la humillación. Gabriel se pasó las manos por el cabello, visiblemente furioso. Estoy tratando de entenderlo. Esto no debería haber sucedido, pero Camila no quería escuchar promesas vacías. Sintió en su piel el juicio de la gente, la mirada de quienes creían que ella era solo una oportunista. Y entonces, como una herida abierta que no cicatriza, la verdad salió a la luz. El responsable de la filtración fue Esteban Morales, exnovio de Camila, quien había vendido la historia a la prensa por una suma vergonzosa. El reencuentro con Esteban fue amargo e inevitable. Gabriel lo localizó y concertó una reunión para aclarar todo. Camila, contra su voluntad, fue. Encontraron a Esteban en un café discreto, lejos de los focos. Parecía incómodo, pero aún así intentó justificar lo imperdonable. Pensé que tal vez necesitabas apoyo ahora mismo, dijo tartamudeando, sin atreverse a mirarla a los ojos. Camila sintió que su pecho ardía de vergüenza y rabia. Me traicionaste, Esteban. Vendiste mi vida por 50,000 pesos, dijo con voz firme a pesar del nudo en la garganta. Gabriel permaneció en silencio, pero la tensión en su mandíbula delataba el esfuerzo que hacía por controlarse. Para Camila, la decepción fue aún mayor que el escándalo en sí. Esteban no solo destruyó su reputación, también destruyó el último vestigio de su inocencia. Después de ese devastador encuentro con Esteban, el silencio llenó el auto mientras Gabriel y Camila regresaban al penthouse. Camila miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas, pero su mente estaba en otra parte. Se sintió como si la hubieran partido en dos. Estaba agotada por la exposición, por la humillación, por la gente que solo la veía como una persona ambiciosa. Gabriel, detrás del volante, la miró rápidamente, tratando de encontrar algo que decir, pero todo parecía inadecuado dado el dolor que vio en su rostro. Cuando aparcaron en el garaje, Camila bajó del coche sin esperarlo y subió apresuradamente las escaleras, como si cada segundo extra en ese espacio fuera insoportable. Gabriel se quedó quieto por un momento, sintiendo un peso en el pecho que no estaba acostumbrado a llevar. Algo en él estaba empezando a cambiar, aunque todavía no sabía cómo lidiar con ello. Esa noche, Gabriel la buscó. Llamó a la puerta de su dormitorio, sosteniendo un sobre grueso en sus manos. Camila abrió la puerta con la cara todavía hinchada por el llanto y él, con un gesto firme, le extendió el sobre. Pase lo que pase a partir de ahora, tu madre seguirá recibiendo el mejor trato, dijo mirándola a los ojos. Camila dudó antes de tomar el sobre. Sentí ganas de gritar, de tirarlo, de no aceptar nada más de él, pero al mismo tiempo sabía que la vida de su madre estaba en juego. Gracias, susurró casi sin voz antes de cerrar lentamente la puerta. Gabriel se quedó frente a la fría madera, sintiéndose más indefenso que nunca en su vida. Por primera vez se dio cuenta de que no todos los problemas podían resolverse con dinero o contratos. Los días siguientes estuvieron llenos de una gélida distancia entre ellos. Ya no hubo más intercambio de miradas sobre los acontecimientos, ni conversaciones más allá de lo estrictamente necesario. Camila se sumergió en su trabajo en los proyectos sociales de la Fundación Mendoza, tratando de distanciarse de la imagen de esposa de alquiler que pintaron los medios de comunicación. Gabriel, a su vez, se sumergió en los negocios, endureciendo aún más su fachada de hombre inquebrantable. Pero por la noche, cuando ambos se encontraron accidentalmente cerca de la casa,
El peso de lo no dicho quedó suspendido en el aire como una nube oscura. Camila se preguntó si algún día sería capaz de mirarlo sin recordar la fría propuesta que aceptó. Y Gabriel, en el fondo, empezaba a preguntarse si no había perdido algo mucho más importante que una simple batalla de reputación. Fue en una tarde lluviosa, mientras organizaba documentos para un evento benéfico, que Gabriel rompió el silencio. Camila estaba doblando folletos en la sala de conferencias cuando él se acercó lentamente. Camila comenzó con voz ronca. «Tenemos que hablar». Ella levantó la mirada, cansada, lista para otro protocolo, pero lo que dijo a continuación no estaba en el guión. «No quiero que esto sea una obligación para ti, ni para mí». Ella frunció el ceño sin comprender. Gabriel respiró hondo y continuó. «Cancelaremos el contrato, te devolveremos tu dinero, y tú decides si quieres quedarte conmigo o no». El mundo pareció detenerse por un segundo. Camila dejó caer el papel que sostenía y lo miró fijamente. Su corazón latía tan fuerte que casi le dolía. ¿Sin contratos? ¿Sin obligaciones? Era difícil creer que realmente estuviera dispuesto a arriesgarlo todo. Camila no respondió de inmediato. Ella se quedó allí, mirando a Gabriel como si tratara de descifrar cuán sincero era. Durante semanas, todo lo que habían vivido se había basado en un acuerdo frío y calculado. Ahora ofrecía algo que parecía casi humano. ¿Sin contratos?, preguntó en voz baja y sospechosa. Gabriel asintió con firmeza. Sin contratos, sin obligaciones. Solo nosotros dos, si quieres. Camila se cruzó de brazos, como intentando protegerse, y miró fijamente al hombre que tenía delante. Había algo diferente en él. Un cansancio, sí, pero también una vulnerabilidad que nunca había visto antes. «¿Qué pasa si digo que no?», preguntó, queriendo asegurarse de que no la estaban manipulando nuevamente. Gabriel dio una leve sonrisa triste. «Entonces te dejo ir, sin rencores, sin exigencias». Por primera vez, parecía que no estaba negociando, sino simplemente dándose por vencido. Esa conversación dejó a Camila atónita. Pasó la noche pensando, reviviendo cada momento desde que comenzó ese loco trato. Pensó en el frío Gabriel de la propuesta inicial, en el hombre que le tomó la mano en el altar, en el compañero de sonrisas discretas en las noches de oscuridad. También recordó a Gabriel, quien aseguró el buen trato a su madre incluso cuando la prensa se abalanzaba sobre ellos como buitres. En el fondo, ella sabía que él no era solo el ejecutivo despiadado que el mundo veía. Había un hombre allí, escondido bajo capas de responsabilidad y miedo, pero también sabía que ella misma ya no era la misma. Ella ya no era la mujer que aceptaba vivir bajo condiciones impuestas. Si me quedara, tendría que ser por voluntad propia, no por necesidad o culpa. Sería algo mucho más grande que un contrato. Al día siguiente, Gabriel estaba en la oficina del ático cuando oyó un ligero golpe en la puerta. Cuando levantó la vista, vio a Camila, parada allí, sosteniendo algo en sus manos. Era el anillo de bodas que le había comprado. Caro, hermoso, pero sin importancia el día de la ceremonia. Sin decir nada, se acercó a él, dejó el anillo sobre la mesa y le dijo con voz firme: «Si nos vamos a quedar, Gabriel, no quiero promesas grandilocuentes, no quiero nuevos contratos ni expectativas irrealistas, solo quiero la verdad». Gabriel se levantó lentamente, como si cada movimiento necesitara ser pensado. Él tomó el anillo, la miró y con un gesto simple y pausado, deslizó el anillo nuevamente en su dedo. «La verdad es que ya no quiero la vida que tenía antes de ti», dijo con la voz quebrada. Y fue en ese momento que, sin glamour, sin grandes discursos, los dos realmente comenzaron. Los días que siguieron fueron extraños, en el mejor sentido posible. Ya no había máscaras entre ellos. Gabriel empezó a llegar a casa más temprano,
dejando sus informes a un lado para preguntarle cómo había ido su día. Camila, a su vez, dejaba sus proyectos para sentarse en el porche con él y simplemente conversar sin ninguna obligación. Poco a poco, empezaron a permitirse pequeñas intimidades. Compartir un postre en la cocina, reírse de una mala serie en la tele, quedarse dormidos en el sofá después de una conversación demasiado larga. La casa, que una vez parecía fría y vacía, comenzó a cobrar vida. Luces encendidas sin motivo, risas resonando en los pasillos, discusiones tontas sobre qué película ver. Fue como si, después de tantas negociaciones y acuerdos fríos, finalmente hubieran encontrado lo que ni siquiera sabían que buscaban: un hogar. Fue en medio de esta nueva etapa, cuando todavía estaban aprendiendo a reconocerse sin máscaras, que una noticia volvió a cambiarlo todo. Camila recibió la llamada del hospital una tarde normal, mientras organizaba papeles en la fundación. El médico del otro lado de la línea dijo que Luz Ríos había respondido sorprendentemente bien al tratamiento y que pruebas recientes mostraban una recuperación más allá de lo esperado. Las posibilidades de una vida normal finalmente estaban a nuestro alcance. Camila se quedó quieta por un momento, sosteniendo el teléfono en su oído, incapaz de hablar. Cuando colgó, las lágrimas llegaron sin previo aviso. Corrió a casa, ansiosa, como si cada paso del edificio fuera demasiado pequeño para la prisa que sentía. Gabriel, que llegó en el mismo momento, vio la feliz desesperación en su rostro y dejó caer todo lo que tenía en sus manos. ¿Qué pasó?, preguntó acercándose. Camila sonrió entre lágrimas. «Mi madre estará bien, Gabriel, estará bien». Sin pensarlo, se lanzó a sus brazos, y por primera vez ese abrazo fue completo, sin miedo, sin barreras. Gabriel la apretó contra su pecho con una fuerza casi desesperada, como si quisiera protegerla del mundo entero. Se quedaron así largos minutos, sin necesidad de decir nada más. Cuando por fin se separaron, Gabriel le sujetó el rostro entre las manos y le dijo, en voz baja y llena de emoción: «Mereces ser feliz, Camila, no por mí, no porque tengas que serlo, sino por ti». Cerró los ojos, absorbiendo esas palabras como quien guarda un tesoro. Era extraño cómo, en medio de tantas pérdidas y batallas, aún lograba encontrar espacio para creer. Esa noche, sentados en el porche, sin lujos, sin testigos, comenzaron a planificar un futuro real, por primera vez, sin contratos, sin plazos, sin miedo. Unos meses después, decidieron hacer una ceremonia sencilla, solo para ellos, sin pompa, sin prensa, sin obligaciones. En el jardín de un orfanato que Camila ayudaba a renovar, rodeado de niños que ahora sonreían gracias a los proyectos que ella coordinaba, Gabriel volvió a pedirle la mano, pero esta vez con un pequeño anillo de plata, escogido a mano en una feria artesanal local. «¿De verdad empezarías de nuevo conmigo?», preguntó torpemente, con un brillo sincero en sus ojos. Camila rió emocionada y respondió sin dudar: «Ya volví a empezar, Gabriel, desde el día que dejamos de fingir». Esa escena, tan sencilla y tan llena de significado, era todo lo que necesitaban. No había cámaras, ni contratos firmados. Solo dos personas completas, tratando de construir algo que ninguna cantidad de dinero del mundo podría comprar. Y así fue como Gabriel Mendoza y Camila Ríos descubrieron que las mejores inversiones en la vida no están en fortunas ni en edificios altos, sino en los pequeños gestos que, día tras día, construyen algo real. Gabriel, quien pasó su vida creyendo que el amor era debilidad, aprendió que la mayor fortaleza está en permitirse sentir, y Camila, que creció luchando por sobrevivir, descubrió que ella también merecía vivir y no solo resistir. Bogotá seguía palpitando afuera, con sus luces, su caos y su prisa, pero en aquella casa, en aquel balcón estrellado, habían encontrado lo que buscaban sin saberlo:
paz, amor y la certeza de que, a veces, los contratos más importantes de la vida no se firman con plumas, sino con valentía. A medida que pasaban los meses, el cambio en Gabriel se hizo visible para todos los que lo conocían. En la empresa ya no era solo el despiadado director ejecutivo, se convirtió en un líder más presente, más humano. Muchos no entendieron lo que había sucedido, pero los que conocían la historia sabían que había algo diferente en sus ojos. Camila, a su vez, encontró fuerza en lugares donde antes solo veía miedo. Continuó dedicándose a proyectos sociales, pero ahora no la impulsaba la necesidad de demostrar su valía, sino un amor genuino por lo que hacía. A veces, cuando salían juntos a visitar una obra en construcción, Gabriel la observaba con una sonrisa discreta, como si aún no pudiera creer la suerte que tenía de haber encontrado a alguien como ella. «Sabes que cambiaste mi vida, ¿verdad?», decía de vez en cuando mientras le tomaba la mano. Camila solo sonrió, porque sabía que ella también había cambiado. Su relación era sencilla, sin lujos innecesarios. Gabriel, quien antes cenaba en restaurantes muy caros, ahora prefería comer arepas en un puesto callejero con Camila. «Comida real, vida real», bromeó, haciéndola reír. Los domingos les gustaba caminar por el Parque Simón Bolívar, de la mano, como dos personas anónimas en medio de la multitud. Ya no necesitaban fingir nada ante nadie. Ya no eran el director ejecutivo ni el arquitecto de un contrato improbable. Eran solo Gabriel y Camila, tratando de ser felices de cualquier forma posible. Y en el fondo, esa fue la mayor victoria. Ninguno de ellos tenía ya miedo de perder lo que habían construido, porque sabían que no era algo que dependiera de documentos ni de obligaciones. Era algo que estaba dentro de ellos. La recuperación total de Luz fue la última pieza que faltaba para que Camila sintiera que finalmente podía respirar. El día que finalmente le dieron el alta a su madre, Gabriel insistió en recogerla personalmente en el hospital. Al salir, mientras Luz caminaba lentamente hacia el auto, Gabriel se acercó y le ofreció su brazo para apoyarla. «Vámonos a casa, doña Luz», dijo con una sonrisa genuina. Camila observó aquella escena con ojos llorosos. Ver a la persona que más amaba siendo cuidada por alguien en quien alguna vez pensó que nunca podría confiar, fue la mayor prueba de que las personas cambian. Y más que eso, ese amor, el amor verdadero, es capaz de reconstruir todo lo que la vida una vez intentó destruir. Ella le agradeció en silencio, allí mismo, por no darse por vencida a mitad de camino. Esa noche, sentado en el porche como tantas otras veces, Gabriel miró a Camila bajo el cielo estrellado y le dijo, con una calma que solo se aprende tras mucho esfuerzo: «Sabes, pasé años pensando que el éxito no dependía de nadie, que el amor era debilidad, que la confianza era peligrosa, pero tú me enseñaste que estaba equivocado en todo». Camila sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Y me enseñaste que podemos empezar de nuevo, incluso cuando pensamos que ya no tenemos fuerzas», respondió. Allí, en ese momento, sin público, sin contratos, sin promesas vacías, sellaron lo que era verdad. No fue el final perfecto de un cuento de hadas, fue mejor que eso. Fue real, fue humano, era de ellos. La vida de Gabriel y Camila encontró un nuevo ritmo, lejos de los focos que una vez los habían aplastado. Mendoza Tech se mantuvo fuerte en el mercado, pero Gabriel ya no quería ser el hombre a cargo de todos los eventos y reuniones. Delegó, confió más en la gente que le rodeaba, porque entendió que el verdadero legado que quería dejar no estaba en los números, sino en la gente que amaba. Camila, ahora coordinadora de varios proyectos sociales, dedicó su tiempo a transformar la vida de los más necesitados, sin olvidar nunca de dónde venía. A veces, los viernes por la tarde pasaba horas visitando escuelas, refugios y centros comunitarios, y Gabriel la acompañaba en silencio,
respetando el mundo que tanto apreciaba. Fue en esta nueva vida cotidiana, sin la presión de viejas expectativas, que encontraron la felicidad que durante tanto tiempo parecía imposible. Una tarde de sábado normal, mientras organizaban una pequeña fiesta sorpresa para Luz en la nueva casa que compartían juntos, Gabriel se detuvo en medio de la habitación y miró a Camila. Ella se reía, poniendo una mesa llena de dulces sencillos y coloridos, con una ligereza que a él todavía le maravillaba ver. Se acercó lentamente, como si quisiera conservar esa imagen para siempre. Camila, la llamó, y ella se volvió hacia él curiosa. Gracias, dijo simplemente, con la voz ronca por la emoción. Ella frunció el ceño y sonrió. ¿Por qué? Gabriel se encogió de hombros, incapaz de ocultar su sonrisa. Por enseñarme que la vida real comienza cuando dejamos de tener miedo. Camila solo sonrió, como si ya lo supiera, y se acercó a abrazarlo. Fue uno de esos momentos sencillos, pero tan lleno de significado que ninguna palabra podría describirlo. Cuando la fiesta terminó y todos se fueron, se sentaron en el porche, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Gabriel sostuvo la mano de Camila entre las suyas, pasando su pulgar lentamente sobre su piel como si quisiera sentir cada pequeño detalle. No había necesidad de decir nada. Ambos sabían lo que habían enfrentado, lo que habían perdido y, lo más importante, lo que habían encontrado juntos. Gabriel se volvió hacia ella y, con una sonrisa tranquila, le dijo: «Siempre pensé que era bueno cerrando tratos. Pero tú fuiste el mejor trato de mi vida, incluso sin un papel firmado». Camila rió suavemente, apoyando la cabeza en su hombro, y respondió: «Porque no firmamos las cosas que realmente importan, las sentimos». Y allí, bajo el cielo estrellado de Bogotá, sin más testigos que ellos mismos, Gabriel y Camila sellaron algo que no podía romperse ni con cláusulas, ni contratos, ni con obligaciones. Sellaron un amor construido sobre las ruinas de viejas certezas, forjado en el dolor, la elección y, sobre todo, la libertad. Era el tipo de amor que no necesitaba audiencia. No hay necesidad de reconocimiento. Fue un amor silencioso y poderoso, de esos que transforman, sanan y reconstruyen. Y por muy improbable que haya sido ese comienzo, al final fue exactamente lo que siempre habían estado buscando, incluso sin saberlo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.